Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Nadie me esperaba, yo tampoco me esperaba a mí mismo. Y vamos a hablar sobre un manga un tanto distinto, que todavía no he hablado de ningún manga en el canal. Y ese es Akane Banashi, un manga sobre Rakugo. Y antes de nada, me voy a abrir la chuleta. Akane Banashi es un manga escrito por Yukisue Naga e ilustrado por Takamasa Moue. Y como ya he dicho, es un manga sobre Rakugo. ¿Qué es el Rakugo? Algunos se preguntarán. Búscalo en Google, yo te diré. No, te lo voy a explicar. El Rakugo es un tipo de teatro humorístico que ejerce una sola persona para hacer reír al público. Podríamos decir que es similar a un monólogo. La diferencia con el monólogo es que el monologuista normalmente está de pie y lo que hacen es contar una pequeña historia, o incluso hoy en día se habla con el público sobre cosas que se han inventado o cosas que les han pasado de verdad para hacer reír al público. Y en este caso el Rakugo es, podremos decir, más tranquilo, entre comillas, ya que el Rakugoka se sienta sobre un cojín de rodillas, solo tiene un abanico y un pañuelo para poder utilizar y todo lo que ocurre lo hace él mismo. Esto podríamos asemejarlo a lo que se hace hoy en día en redes sociales de conversaciones entre la misma persona en distintos tiros de cámara distintos, con la diferencia de que el propio Rakugoka es quien da vida en directo, en vivo, a todos los personajes que haya en esa historia. Por lo general el Rakugo comienza con una introducción, creo que puede ser una improvisación, que te explica un poquito, que te introduce a la historia que va a contar. Este manga comienza con la presentación de Shinta Arakawa, el padre de Akane, nuestra protagonista, que es un Rakugoka de rango Futatsume que está practicando o está ensayando para su examen de promoción dentro de la escuela Arakawa. Para que os hagáis una idea, el Rakugo está conformado por 3 rangos, desde el básico, conocido como Sensa, el intermedio, que se conoce como Futatsume, y el rango avanzado, o el experto, que sería el Shinuchi. Este hombre, como he dicho ya, está en el rango Futatsume, que podríamos decir que es parecido a una banda. O sea, cuando tú estás en un concierto, tendríamos a los teloneros, que sería la banda invitada, podríamos decir, que hace calentar un poquito al público tocando 3 o 4 canciones, suelen ser gente no muy conocida, para después pasar ya al concierto principal, a la banda a la que tú has ido a ver, que sería, en este caso, el Shinuchi. Empezaríamos en el Rakugo con el Sensa, como hemos dicho ya, que es el básico, pasaríamos al Futatsume y ya pasaríamos al Shinuchi. Este hombre lo que quiere es precisamente eso, pasar al rango Shinuchi, que es precisamente dentro del Rakugo la persona más importante. La escuela Arakawa, que es la escuela a la que pertenece este hombre, tiene 4 Shinuchis, si no me equivoco, o eran 6, creo que eran 4, pero bueno, en el que tenemos a su maestro, Shiguma Arakawa, Iso Arakawa, que va a ser nuestro antagonista principal, ya veréis por qué, y otros 2 o 3 que por ahora no van a cobrar mucha importancia hasta dentro de no mucho, creo. Y como iba diciendo, se nos presenta a este personaje, se nos presenta también a Akane y a su madre, y Akane tiene una particularidad, y es que está completamente absorta en el Rakugo de su padre, porque estoy girando, que yo no quiero girar, quédate quieto. ¿Ya? Sí. Akane está completamente enganchada al Rakugo de su padre. Un Rakugo que se especializa en la caracterización de varios personajes, porque dentro de una historia puede haber muchos personajes, y este hombre es especialista en eso precisamente. Llegados el día del examen, encontramos ya la presentación de nuestro amigo Shinta, que está bastante nervioso y comienza con una introducción, con una improvisación un poco según lo que nos van diciendo, porque poco a poco nos van explicando, como es obvio, para gente que no tenemos ni idea de lo que es el Rakugo, qué es lo que está sucediendo. Acto seguido, el hombre corta por lo sano esta introducción y comienza directamente con su presentación de la historia. Con su presentación de la historia. Ya comienza a contar la historia, a presentar a los personajes que están dentro de la historia. Esto, por lo que se ve, no gusta a ciertas personas, y cuando termina el Rakugo, que ha sido una maravilla, pasamos ya directamente a la evaluación final, en la que Iso Arakawa, como ya os decía, llega y dice que esas 6 personas que están intentando promocionar a Shinuchi quedan expulsados de la academia. Y aquí ya es donde comienza nuestra historia. Esto solo es el primer capítulo del manga, creo que no avanzamos mucho más. Deja de girar.
y ya me empezaríamos a entrar dentro de la propia historia de Akane. Vamos a hablar un poquito también del segundo capítulo para que veáis un poco cómo va. Y en este segundo capítulo nos presentan a uno de los alumnos de Shiguma Arakawa, que ahora es el maestro también de Akane. Esto es prácticamente nada más empezar, ¿vale? No es demasiado spoiler. Spoiler sería decir lo que pasa en el capítulo 20 o 21, que es el último que ha salido en inglés, que está en Manga Plus. Lastimoso que solo esté en inglés, pero bueno, supongo que hay tiempo al tiempo para que lo saquen en español. Y nos presentan que efectivamente Akane está practicando el Rakugo, lleva 6 años practicando el Rakugo, porque tenemos un pequeño salto temporal, con el maestro de su padre, como ya había dicho. Y aquí ya es cuando se empieza a tomar en serio, de verdad, el Rakugo, este manga. A partir de ahora, lo que vamos a ver es una explicación constante de las historias. Obviamente necesitamos saber de qué van las historias que van a contar. Nos ponen en perspectiva, ¿no? Nos introducen en la historia y nos van explicando poco a poco qué es lo que está sucediendo. Además, tiene una cosa muy guay, y es que vemos las escenas que están presentando, aparte del propio Rakugoka, que es como si saliesen fantasmas de tu cuerpo a la hora de interpretar los distintos papeles. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco qué es lo que se necesita para poder hacer reír a la gente. Porque está muy bien hacer Rakugo hacia tu maestro, pero cuando haces Rakugo, cuando haces una presentación hacia el público, no es lo mismo. Es como hablar ahora aquí a la cámara, que es bastante fácil, podríamos decir, y después hacer una presentación de cara al público. Es como si las 200.000 personas que tiene un youtuber o un streamer de hoy en día en directo, después cuando las tiene en persona, esas 200.000 personas, el tipo está completamente pillado, que no tiene ni idea de lo que decir. Porque, como digo, no es lo mismo hablar a una cámara o a una persona con la que ya estás acostumbrado a hablar que hablarle directamente a un público. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo dentro del Rakugo. Cómo podemos hacer para entretener a las personas, cómo hablar a distintos tipos de personas, porque no es lo mismo contarle una historia a un público juvenil, a un público joven, en el que puedes utilizar una jerga un poco distinta, que a un público más adulto, más anciano, podríamos decir. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es ir acompañando a Akane junto con su progreso en el Rakugo, para ir aprendiendo, como ya hemos dicho, a hablar a distintos tipos o a presentar a distintos tipos de personas su Rakugo, hasta llegar a un punto en el que se convierta o supere a su padre. No sé si la meta exacta de Akane es conseguir que su padre vuelva al Rakugo. Ahora mismo tiene una meta muy concreta, que es lo último que está pasando en el pequeño arco en el que estamos, que no voy a decir qué está ocurriendo. Tiene una meta ahora mismo muy concreta, pero yo creo, tampoco recuerdo exactamente si lo dicen o no ahora mismo, que su meta es hacer que su padre vuelva a estar ilusionado, a tener esa ilusión que tenía antes por el Rakugo. Porque desde que le expulsaron de la academia, no volvió nunca más a practicar el Rakugo. Se dedicó a otra cosa. Antes era su fuente principal de ingresos, podríamos decir, y ahora, desde que le expulsaron, está dedicándose a otra cosa. Un mensaje del Charlie del futuro para decir que la meta principal de Akane es vengar a su padre y demostrar que el Rakugo de su padre es muy bueno y que además puede ser una profesión perfectamente buena, perfectamente válida. Y hasta aquí vamos a hablar más, no vamos a hablar más de Akane, vamos a dejarlo por aquí porque decir más sobre esto ya sería entrar en materia, que para eso lo mejor sería que os leyeseis vosotros el manga. Así que nada más. Vete a leerlo ya, porque te aseguro que te va a encantar. No es exactamente la misma cosa que digo en TikTok, que me puedes seguir. Y ya está.